Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Voy a intentar hacerlo de una forma para poderlo entender mejor, ¿sí? Para que nosotros lo entendamos más. Entonces, voy a hacer acá exactamente el mismo diagramita que está ahí, pero solo con la diferencia de que solo voy a dibujar o solo voy a colocar los bits que nosotros necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, yo dibujo feo, pero es que ya hasta ahora se cansa uno. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá de este me importa SP, M, STR y este. SP, R0. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a colocar en unos esos bits, entonces lo que ustedes hicieron allá en sus casas, me imagino, fue esto. Es decir, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Esos bits en uno nos dejan en uno esos elementos que nosotros necesitamos, ¿cierto? Acá entonces ya dijimos, bueno, este vale 1, 2, 4, 8, este vale 16, 32 y 64. Entonces ya dijimos 64 más 16, 81, 81. O sea, esto es igual a un 81 en decimal. Yo les dije que era igual a un 51 en hexadecimal, pues porque yo lo hice también en hexa. Tomé estos 4 y tomé estos 4. Entonces, estos de acá es un 1 y acá vuelve y se coge. 1, 2, 4, 8. Entonces este sería 4 y 1, 5. Entonces esto también es igual a 0x 51. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Hasta ahí sí ya está claro, ¿sí o qué? Simplemente Sí, sí. estamos colocando en unos pines. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora ¿qué pasa, muchachos? Si yo cojo el registro, este registro tiene un nombre, ese registro se llama SPCR. Todo el registro se llama SPCR. Y si yo le digo así, pues vulgarmente, SPCR es igual a 81, ¿ya? Y le cargo un 81, pues ya sabemos qué va a pasar. Va a poner un 1 en donde nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero adicionalmente va a colocar ceros acá, porque un 81 lleva esos ceros. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque vamos a suponer algo. Vamos a suponer que ya estaba activado el pin 7, que es para interrupciones. O sea, este ya estaba en 1. Este estaba en 1. ¿Sí? Estaba en 1, ¿por qué? Porque dentro de nuestra configuración él ya estaba en 1. O porque, digamos, por defecto ya venía en 1. ¿Qué pasa? Cuando usted le mete este 81, pues viene acá y le manda un 0. Entonces, eso puede ser un error. ¿Por qué? Porque no está respetando el estado anterior que tenía ese bit ahí. Ahora sí ya es más claro. Sí, sí, ahora sí. Exacto. Entonces, por eso es que se utiliza en programación, por eso es que en programación se utiliza esa técnica que ustedes vieron. Entonces uno dice S
RCP. Ah, no, SP. Esto es una P, man. Una P. Entonces uno dice S, P, C, R va a ser igual. Entonces uno coloca entre paréntesis y este elemento es una AND lógica. ¿Listo? O sea, ¿por qué una AND? Porque va a ser el proceso bit a bit. Y uno lo que le dice a él sencillamente es, ponga un 1 corrido, esto significa corrido, y acá le dice cuántos espacios. Entonces yo necesito un 1 corrido, 6 espacios, ¿ya? Necesito también un 1 corrido, 4 espacios, ¿ya? Y una AND, que no me cabe ahí en el tablero, de un 1 corrido, 0 espacios. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que como usted en la programación va a mirar esto y alguien le puede decir, venga, pero ¿y este 6 y este 4 son qué? ¿Qué son ese 6 y ese 4? ¿Eso qué significa? Entonces, cuando uno carga las librerías, él por allá internamente tiene algo que se llama .def, que es como una definición, y en esa definición sencillamente ellos dicen S, P, E va a ser un 6. ¿Listo? Y ya cuando yo hago la programación no pongo acá un 6, sino que pongo la palabrita S, P, E. Pero él internamente sabe que este SPE es un corrimiento de 6. Ahora sí está ya más claro. Sí, profe. Sí, señor. Es eso. Entonces, básicamente lo que hace uno es cargar un 1 en esos pines. Entonces uno le dice, cargue un 1 en el pin SPE, cargue un 1 en el pin MSTR y cargue un 1 en el pin MPR0. Entonces, claro, él ya carga esos bits en 1 para uno hacer la configuración del registro. ¿Para qué esa configuración del registro? Pues según lo que nos decía el manual, él nos decía que esto era para activar la SPI. Eso no es que siempre sea así, es en ese micro. Ese se utiliza para activar. Este, cuando está en 1, entonces queda en modo maestro. Y este es para trabajar en la frecuencia del reloj sobre 16. ¿Listo? ¿Que eso para qué se usa? No, eso ustedes por ahora no lo van a saber, a no ser que algún día tengan que hacer un montaje con una SPI y ya tengan que estudiar y mirar cómo se hace todo el montaje. Por ahora no, pero entonces ya quedó claro ese tema, ¿cierto? De todo esto que quiero yo que entiendan, que los registros tienen nombres y los bits de esos registros también tienen nombres. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Dudas? ¿Dudas? No, no, señor, todavía no. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? En esas arquitecturas de ABR se tienen normalmente 32 registros de 8 bits, ¿sí? En los PIC van del R0 al R31. En los ATmega puede que haya, perdón, no, perdón. En los ATmega van del R0 al R31 y en los PIC
como los que nosotros trabajamos, puede que cambie el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente uno no trabaja con el número del registro, o sea, con decir R16, R15, sino lo que se hace es que se hace un renombre, que fue lo que yo les acabé de explicar. Entonces uno dice, por ejemplo, con esa sentencia .def, entonces uno ya le dice, registro temporal va a ser igual a R16, aunque ahí está como en C la instrucción más bien. ¿Listo? Pero eso es básicamente lo que se hace. Entonces ya, uno en lugar de escribir R16, utiliza el término registro temporal. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Probando sonido. ¿Dudas, dudas? Sí, Sí, no, señor. señor, ninguna duda. Listo, bien. Ya está todo mejor, más claro. Listo. Listo. Entonces digamos que nosotros ya sabemos que los registros del 0 al 31 son de propósito general o genéricos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí podemos hacer con esos registros lo que queramos. Los otros no. ¿Por qué los otros no? Porque son los que utiliza el microcontrolador para hacer sus tareas. ¿Ya? O pueden ser registros, como ya nosotros lo vimos, que son para configuración, que son para decir si cómo va a trabajar pues, el microcontrolador. Entonces, por eso se dice que tenemos 32 registros para hacer nuestras operaciones genéricas. ¿Listo? Hay una instrucción en ensamblador que es muy sencilla, que es ADD. ADD es la palabra suma. Entonces, ADD R5, R4. ¿Eso qué significa, muchachos? Eso es como nosotros decir en C, R5 va a ser igual a R5 más R4, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes miran la definición de esto, la definición es como toda extraña. Entonces dice ADD DF, un ejemplo. Entonces dice, es una instrucción que coge el registro de D y de F, realiza una suma, yo no sé cómo, tal, le ponen el nombre técnico y el valor final se va a obtener en el registro D. Entonces usted llega y lee toda esa definición y dice como que, hijo de madre, ¿qué significa eso? Entonces es muy sencillo. Él hace una suma entre dos registros y lo guarda en el primero que usted escribió ahí. Entonces como está R5 y R4, entonces va a sumar R4 y R5 y el resultado lo va a guardar en el registro 5. ¿Dudas hasta ahí? Hasta el momento no. No, señor. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí ya nos dice que hay unas instrucciones con operandos inmediatos y el destino solo puede ser un registro del segundo grupo. Resulta que hay unos registros que, como ustedes están viendo, son de nombre genérico. Nosotros podemos hacer lo que queramos, pero también, curiosamente, hay unos registros con los que se pueden hacer unas cositas y hay otros registros con los que no se pueden hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esa operación que dice ADI, ¿sí? Que es de una operación inmediata, o sea, hay unos registros de propósito general, pero hay unos de propósito general inmediatos. ¿Qué quiere decir inmediatos? Que, como su palabra lo dice, usted hace la operación e inmediatamente cargó en el registro. En los otros, puede que el micro pase de un registro a otro y ahí sí nos pase al registro. Por ejemplo, en esa primera instrucción, ¿sí? R5 es igual, add R5, R4. Entonces, esa es una operación que no es inmediata. Eso se mide en ciclos de reloj realmente. Entonces, nos dicen que se puede demorar la operación 2 o 3 o 4 ciclos de reloj. ¿Ya? Pues igual eso es una velocidad a la berraca, pero digamos en eso se mide. ¿Por qué? Porque él entonces no es inmediato que
que haga la suma y guarde en el registro 5, sino que él, digamos, guarda como en un registro temporal el resultado y después ahí sí lo carga en el registro 5, ¿sí? En esa primerita que está ahí en azul. Y abajo nos están diciendo, si usted quiere hacer ya la operación directamente, solo puede utilizar los registros del 16 al 31. ¿Listo? Y ahí hacen una suma. Entonces están haciendo una suma de operaciones entre registros ahí inmediatos y está diciendo R5 con el valor de 4. Ya no se puede hacer eso ahí, ya es inválido. ¿Por qué? Porque para meter un 4 en el registro 5 no se puede colocar un valor escrito directamente, se tiene que guardar el valor en un registro y hacer la operación entre registros. De pronto, para que ustedes les acabo de aclarar, en el primero hay dos operaciones entre dos registros, ¿cierto? En el otro es la operación de un registro con un escalar. Esa operación es inválida. ¿Por qué es inválida? Porque para hacerla como está ahí, debe utilizarse los registros del 16 al 31. Preguntas. Preguntas. No se me duerman, muchachos. No, profe, aquí estamos. No hay preguntas. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Los registros, los pares de registros, o sea, los registros como con los que se interactúan así en parejitas, entonces son 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Esos registros que ustedes ven como parejitas se pueden utilizar como registros de 16 bits. O sea, usted los puede ver como tengo acá 8 bits y tengo acá 8 bits y en un momento trabajarlos como un registro de 16 bits. Listo. Es una característica que nos están hablando ahí. Dice que esos registros se conocen, esa unión del 26 y el 27, la unión del 28 y el 29 y la unión del 30 y el 31 para formar registros de 16 bits se conocen como registros X, Y, Z. Y dice que se usan para acceder a la SRAM y que Z se usa para el acceso a la memoria del programa. ¿Listo? Nos explican acá, la parte alta y la parte baja de los registros se accede como XH, XL, YH, YL, ZH y ZL, siendo las que acompañan las H la parte alta del registro y las que acompañan la L la parte bajita del registro. Entonces, para que lo entendamos, entonces vamos a hacerlo con plastilina. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá vamos a hacer la explicacioncita. Quiero explicarles ese tema así muy minucioso porque yo sé que este tema de ensamblador es un tema muy complejo. Cuando a mí me lo enseñaron, eso fue una cosa traumática. Van a suponer que yo tengo acá los 8 bits. ¿Listo? Acá tengo otros 8 bits. Esta yo la llamo la parte alta y la parte baja. Este entonces es R26 y R27. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos unidos, ¿sí? Yo los llamo el registro X, así se llaman. Están juntos con el R26 y el R27. Y yo tengo XH para acceder a este y XL para acceder a este. ¿Dudas? No, señor. Listo, muy bien. Así se tienen respectivamente. También se tienen los puertos. Se tiene puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. Para eso quiero venir acá a Dropbox un momentico, abrir el ATmega 16, que es una parte que me comí acá del dibujo rápidamente. Y nosotros acá en el dibujito lo podemos ver. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el dibujo, pueden ver que él tiene puerto A
¿sí? De los pines del 33 al 40, puerto B de los pines del 1 al 8, el puerto D de los pines del 14 al 20, pasándose ahí a un ladito al 21, y el puerto C de los pines del 22 al 30. ¿Listo? Para la arquitectura del ATmega 16, porque de pronto me dicen, pero cuando el profe mostró las diapositivas, esos estaban como más combinados y no había puerto A. Es porque ese de la diapositiva, que es el ATmega 8, el 44, el 328 y esos no tienen puerto A y tienen una configuración de pines diferente, para que ustedes lo tengan presente. Entonces acá nos dicen, ¿no? Tienen los puertos A, B, C, D y tienen una dirección fija. Bueno, tienen la memoria SRAM que no se accede, que no se puede acceder directamente por la ALU de la CPU. El acceso a la SRAM se realiza a través de dos instrucciones específicas que son la instrucción STS y LDS. Entonces ahí están utilizando la instrucción STS para hacer cargar un valor del registro 1 en esa dirección de memoria y para setear, y para leer están utilizando la LDS. ¿Sí? Entonces, la instrucción de arribita que ustedes ven en azul es para guardar en la memoria y la otra es para leer de la memoria. ¿Listo? Y acá nos muestran pues cómo sería como a la parte de la derecha nos mostrarían cómo lo podríamos ver nosotros como en C. Entonces, en esa dirección de memoria, en la dirección 0x060, va a guardar lo que hay en el registro 1. O, si yo voy a leer la memoria, entonces en esa dirección de memoria voy a guardarlo en ese registro. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, este tema se vuelve complejo, es porque yo tengo que tener mucho conocimiento del hardware en el que estoy trabajando. ¿Sí lo notan? Entonces, mire que ahí, por ejemplo, en esas instrucciones, yo debo saber cuál es la dirección de memoria de la que yo voy a leer, en la que voy a escribir o en la que voy a leer un dato. Cuando nosotros guardamos la información en el computador, la guardamos en mis imágenes, en mis documentos, ¿sí? Pero acá se guarda es en una dirección específica. Por eso estamos hablando que son lenguajes de bajo nivel. Ahora, en ensamblador, esa variable ramen sirve para saber la dirección más alta de la memoria SRAM. La cual debe ser cargada en SP, que es como un set point, y ese simplemente es una función que se utiliza para nosotros de pronto no ir a escribir en espacios de memoria donde ya esté ocupada. La memoria SRAM es una memoria de espacio que nosotros tenemos para guardar información y no tenerla en los registros, ¿sí? Porque yo quiero que entendamos una cosa. Nosotros tenemos unos registros. Con esos registros leemos información, hacemos operaciones, hacemos, digamos, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, pero nosotros, el micro tiene unas memorias, pues para uno ir y guardar información en la memoria y que no quede la información en el micro. Se tiene una memoria que es volátil y una memoria que no es volátil. ¿Listo? Bueno. Dice que el diseño tiene un diseño optimizado para ejecución eficiente en C, pues es porque es una presentación que yo tengo ahí de la arquitectura ABR, pero a nosotros lo que nos importa es el tema pues que trae estas diapositivas de ensamblador, ¿sí? Pero simplemente ahí está diciendo que
que la arquitectura tiene un diseño pues para trabajarlo en C. ¿Qué sucede, muchachos? Nosotros, como yo les decía, tenemos instrucciones aritmético-lógicas, que son como las que ustedes están viendo, como la función add, ADW, INC, mul, fmul, mulsu, tst, y ustedes pueden ver en la parte como a la izquierda del punto y coma, cómo es la instrucción en ensamblador, y a la derecha ustedes pueden observar cómo sería el comportamiento matemático o el comportamiento lógico que está realizando ese tipo de operación, ya sea una operación matemática o una operación lógica, ¿sí? Acá ya tenemos unas instrucciones que son de salto. Esas instrucciones de salto se utilizan para hacer un salto de línea, para hacer un salto, o sea, solo saltarse una línea de código, para saltarse varias líneas de código, para ir a una parte del código. Entonces, digamos que son las instrucciones que se tienen ahí de salto. Según la lógica de la programación que uno esté utilizando, va a utilizar una de esas instrucciones. Normalmente uno utiliza las instrucciones call, que son las instrucciones de llamado, y la instrucción jump, que es como instrucción para pegar un salto. Las otras que ustedes ven ahí son instrucciones que son un poquito más complejas, más elaboradas y se realizan pues para tareas muy específicas. Pero ustedes pueden ver que ahí tenemos estructuras como similares a un if, ¿sí lo ven? Entonces tenemos un if si el registro RD es igual a RS, entonces va a hacer dos saltos de línea, o si el registro RS es igual a 0, pues va a hacer tantos saltos de línea, o si el registro es igual a 1, entonces tenemos comparación de entre dos registros, si es igual a 0, si es igual a 1. Acá este brec, que ustedes ven acá, este brec, por ejemplo, dice si z es igual a 1, z es un bit que tiene esta arquitectura y es el bit que se activa cuando una operación matemática da 0. No sé si ustedes se acuerdan que yo les mostré un registro que tenía el carry, o sea que cuando la operación daba más de 8 bits y todo, este es un bit Z que se activa cuando la operación es igual a 0. Tenemos también operaciones de transferencia de datos, como son el move, que ustedes ya lo han utilizado, el move W, que también ya por ahí lo han utilizado, otras instrucciones como LDI, que es de transferencia inmediata, cuando yo quiero cargar un valor inmediatamente. Entonces ahí también se pueden ver las instrucciones y qué simbolizan o qué significan. Y también hay otras que son de tratamiento de bits. O sea, si uno quiere hacer que un bit se ponga en 0, si quiere poner un 1 en una parte específica del registro. La primera es si usted quiere poner un 1 en una parte específica de salida, o sea, en un puerto de salida. La otra, si quiere colocar un 1 en una parte pues del registro SREC, que es un registro de estados general del micro. Y ahí vamos encontrando cada una de esas funciones. Y también tenemos unas de control del procesador, que es para que no haga operación, para que entre en modo de sleep o en modo de dormir, de bajo consumo, o la otra es para uno hacer un reset del watchdog. ¿Listo? Ya cuando uno mira una estructura en ensamblador, entonces ahora sí ustedes van a entender que se cargan algunas librerías para saber con qué micro se está trabajando.
también se reservan unos espacios de memoria y se utiliza mucho esa estructura de .def para uno hacer definiciones de registros y no trabajar directamente con el nombre del registro, sino colocarle un nombre como más común a la lógica que uno esté llevando. También hay forma de definir constantes y también se pueden hacer modificaciones, digamos, de direcciones por defecto, o sea, para que él salte a cierta dirección de código cuando se utiliza alguno de esos comandos. Hay una estructura para inicio del código, estructura para asignación de memoria, para seleccionar memoria EPROM, si va a definir, digamos, algún macro como tal. Y ya, pues acá ya viene explicando cómo es la programación ya en C. Quiero mostrarles acá una tablita en donde se tiene en la parte de amarillo un código en C que simplemente lo que está haciendo es iniciando un programa, colocando el puerto D como salida, colocando en unos el registro DDR. Ese registro DDR es como el registro de control, como el que vimos de la SPI, pero es un registro de control del puerto, ¿sí? Y lo que está haciendo acá es simplemente colocando unos valores de salida del puerto, que están en hexadecimal. Simplemente está colocando unos bits en ese puerto D. Entonces, cogieron el micro, configuraron el puerto D como salida y acá están colocando unos valores en esos pines físicos del puerto. O sea, están colocando unos y ceros en ese puerto. Y acá ya en azulito nosotros podemos ver cómo están haciendo lo mismo, pero ya cómo cambia el asunto. Miren que ya la estructura queda más larga, entonces ellos empiezan por dar un inicio del programa, por activar el salto de reset, o sea, eso quiere decir que si resetean el micro, va a ir a la tercera línea de código, ¿sí? Acá tenemos el include, el .or y la tercera línea de código. Después están utilizando esos .def para hacer reasignación de nombres, entonces el registro 16, 17 y 18 y el 20 le están dando ahí unos nombres para que se llamen mejor TEM 1, TEM 2, TEM 3 y salto. Y ahí como acá en C simplemente la función es guión al piso, delay, guión al piso milisegundos y entre paréntesis le pone el número de milisegundos que quiere que haga el delay. Acá toca hacer el delay a pedal. Entonces acá en esa parte que ustedes ven en azul es todo lo que se necesita para hacer un delay de 150 milisegundos. ¿Ya? Entonces están utilizando unas etiquetas y están utilizando, cargando un 0 en el registro 16, después están usando una función de incrementar en el loop 2 de incrementar y lo están haciendo ya con TEM2, que en realidad es el registro 17. Están haciendo acá otra función que hace un salto y ese salto lo hace cuando cuando el registro llega a ceros, ¿sí? Y entonces todo esto que ustedes ven en azul es para hacer ese delay. Y ya acá en la parte de abajo ya están colocando el puerto de salida y más para abajo seguiría cómo van colocando los valores en los puertos. ¿Listo? No sé si ya con toda esta explicación ya se va entendiendo un poquito más el asunto, si ya se va comprendiendo más. Sí, profe, ya se va entendiendo un Sí, señor, se va entendiendo mejor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes, en lo que vamos a manejar en la materia, ustedes no van a hacer ningún proceso de comunicación ni serial, ni paralelo, ni nada de eso. Ustedes lo único que van a hacer
es configurar los puertos como lo que estamos haciendo hasta ahora y que estamos configurando los puertos como lo hemos hecho hasta ahora y no solo los estamos utilizando los pines del micro para colocar un 1 o un 0 y ese un 1 y un 0 lo estamos utilizando para prender un bombillito o en el caso anterior para prender 3 bombillitos, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué sigue, muchachos? ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo es que nosotros ya podamos hacer el proceso de prender un LED y el proceso de hacer el semáforo, pero ya no hacerlo con el PIC, sino hacerlo con el ATmega. ¿Listo? Entonces, ya para la próxima clase, yo les voy a hacer una explicacioncita, así en directo, de cómo programo el ATmega 16 para prender un bit. ¿Listo? Y en la evaluacioncita ustedes me van a hacer el código, pero para hacer el tema del semáforo. Pero entonces, pues para eso era toda esta explicación, para que en la próxima ya podamos entender más el proceso. Yo de todas maneras les voy a subir la información, les voy a subir las diapositivas, les voy a subir el manual del micro, del ATmega 16. No encontré, la verdad, videos en YouTube que explicaran claramente el tema y que no los fueran a confundir. Entonces, por eso no les voy a subir esa información. Y lo que sí les voy a subir, muchachos, para que ustedes lo tengan presente, antes de que esto se me vaya. Pero yo miro. Este PDF. Este PDF, muchachos, este de acá, que ustedes están viendo en pantalla, se los recomiendo. Este igual es para PIC, pero igual las instrucciones en ensamblador vienen siendo las mismas. Y acá lo chévere es que explican cómo funcionan, explican paso a paso las líneas de código de ensamblador, ¿ya? Entonces le dicen a uno, si el registro tuviera tal valor, ya después tendría tal otro valor. El objetivo, ese también se los voy a dejar, ese sí, el objetivo es que cada uno de ustedes le pegue una repasadita. Ahí están las funciones y explica cómo son las funciones. Si usted ahí no entiende cómo es la función, sencillamente googlea y ahí ya le aparece la función. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Esto ya se va a cerrar porque ya se nos va a caer otra vez la llamada. Ahí ya acabó la clase, pero entonces